Ya estamos de regreso transmitiendo a la República Mexicana en 10 ciudades del país, televisión digital terrestre a partir del convenio que tenemos en el Canal Congreso con el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano. Y estamos en televisión por cable, como hemos estado desde el año 2000, por supuesto en las televisiones restringidas, en un acuerdo con Canitec, y por supuesto en www.canalcongreso.gov.mx. Y tenemos la aplicación en las tiendas de aplicaciones, tanto de Android como de iOS, para que descargue la aplicación y pueda seguirnos también en su dispositivo móvil, donde quiera que se encuentre. El tercer y último aspirante a fiscal general de la República en comparecencia ante el Pleno del Senado fue Alejandro Gertz Manero, quien al inicio de su intervención se refirió a la autonomía e independencia que debe prevalecer en los funcionarios encargados de dirigir las instituciones encargadas de procurar e impartir justicia. La autonomía se da en el momento en que se cumple rigurosamente con la ley. Cuando hay una estructura jurídica y el fiscal, el Ministerio Público, cumple con todo rigor con el marco legal correspondiente, ahí es donde se demuestra la autonomía. Bueno, el actual encargado de despacho de la Procuraduría General de la República expuso también ante los legisladores que impulsará acciones en caso de ser designado fiscal para eliminar el retraso en el despacho de asuntos del Ministerio Público de la Federación. Se necesita que todos tengamos el derecho a poder conocer en qué estado se encuentran los asuntos que nos competen, los daños que nos han realizado y cómo podemos generar todas las presiones legales para que el Ministerio Público no tenga 300,000 expedientes atrasados. Bueno, por último, Alejandro Gertz Manero afirmó que puede ejercer el cargo de fiscal general de la República porque en su trayectoria como funcionario público siempre mantuvo su independencia en su actuar. He trabajado para todos los gobiernos, he sido un servidor público del Estado mexicano y con todos los gobiernos, con todos los partidos que han tenido el poder en México, los servidores públicos podemos trabajar sin ningún problema. ¿Por qué? Porque cumplimos con nuestro deber. En ese sentido, no siento yo ninguna preocupación. Bueno, y también el primero en intervenir fue el senador sin partido Emilio Álvarez y Casa al señalar la deuda que tiene el Estado mexicano con las víctimas, que son miles en el país, por lo que cuestionó a Gertz Manero sobre cuál sería su papel como abogado de la nación. ¿Qué medidas podría usted implementar para mejorar la respuesta de la Fiscalía? ¿Y cómo piensa usted su papel como abogado de la nación? ¿Qué haría usted como abogado de la nación en aquellos casos en que vea controversia de esta Cámara o del Congreso de la Unión y la Constitución? El Partido la Revolución Democrática, en voz de la senadora María Leonor Noyola Cervantes, reconoció la resolución sobre el caso Campo Algodonero sobre las mujeres desaparecidas en Ciudad Juárez y cuestionó al compareciente sobre la postura que tendría la Fiscalía en este tipo de casos. ¿Qué plan de trabajo tiene usted en caso de ser elegido como fiscal general de la República para la protección y sobre todo garantizar los derechos humanos de las mujeres? Bueno, además se señaló ahí que México no es un país de delincuentes, sino de víctimas, aseveró la diputada del Partido del Trabajo, Giovanna del Carmen Bañuelos, quien destacó la violencia extrema que se vive en el territorio por los casos de corrupción, impunidad y desaparición forzada. ¿Qué estrategia en particular usted, en caso de ser favorecido con la confianza de la mayoría de mis compañeros, va a implementar para que casos como los 43 estudiantes de Ayotzinapa, la estafa maestra, el caso de Odebrecht, los miles de asuntos que están en los que señalan de manera directa a una generación de gobernadores que recientemente estuvo en funciones calificada por muchos, incluyendo su servidora, como la generación más corrupta de los gobernadores de nuestro país? Bueno, el senador Samuel García de Movimiento Ciudadano preguntó al aspirante si estaría dispuesto a incluir la participación de la sociedad civil en los nombramientos que más adelante tendría que hacer la Fiscalía General. Y le damos especial atención a cuál va a ser el rol ciudadano de la sociedad civil.
nos congratulamos que en su exposición menciona que debe ser un proceso parecido al que hoy estamos viviendo. Es decir, convocatoria abierta, entrevistas, comparecencias, ciudadanía haciendo preguntas, etcétera. La senadora del PRI, Silvana Beltrones, recordó que por cuestionamientos o por cuestiones políticas a su partido se le escatimó durante años el nombramiento de un fiscal. Sin embargo, el PRI dijo no actuará de la misma manera. Yo no creo en ello. Creo más en el profesionalismo y las capacidades de los seres humanos que no deben de ser descalificados por su militancia ni simpatías. Por eso en mi fracción parlamentaria daremos ese voto de confianza esperando que nuestra decisión sea honrada por quien resulte elegido. La senadora del Partido Acción Nacional, Xóchitl Gálvez, explicó que su grupo parlamentario, además de pronunciarse por una fiscalía independiente, le interesa que en la integración de la fiscalía especializada en materia de corrupción intervenga la sociedad civil. Nos preocupa mucho el hecho de que la fiscalía no sea autónoma. Nosotros queríamos una fiscalía autónoma, peleamos por una fiscalía autónoma. Nos interesa mucho que las fiscalías queden no atrapadas a un militante de un partido político, que la selección de las fiscalías especializadas se lleve a cabo acompañados de la sociedad civil. Bueno, quien preguntó al compareciente si está consciente de caminar en el mismo sentido que el Ejecutivo Federal en términos del mandato social obtenido a través del voto, fue el Grupo Parlamentario de Morena a través del senador Higinio Martínez. Si queremos una autonomía en la Fiscalía, no estemos sugiriendo mujeres y hombres, no estemos sugiriendo que si viene de la sociedad civil o todo eso. Si es una Fiscalía autónoma, dejémosle al fiscal. Si usted es el próximo fiscal, que decida con esa autonomía que hemos pedido por todos lados. Bueno, finalmente Alejandro Gertz Manero señaló que como abogado de la nación, el compromiso del fiscal es responder a la sociedad y no solo a un grupo específico, por lo cual debe rodearse de personas capaces que entiendan los casos y establezcan la competencia específica de la Procuraduría. La gran diferencia entre la Fiscalía General de la Nación y el resto de las fiscalías o procuradurías es que su función es la defensa del Estado, es la defensa de la nación. El fiscal general de la República tiene una prioridad fundamental: defender el patrimonio, la integridad y la fortaleza de toda la nación mexicana. Bueno, y respondiendo a los cuestionamientos sobre la paridad de género en la designación de las fiscalías especializadas, Gertz Manero señaló que las mujeres tienen los mismos derechos y oportunidades. Yo creo que en esta búsqueda que vamos a hacer juntos por las fiscalías especializadas no va a haber ni una discriminación ni una preferencia, va a haber la búsqueda de los mejores, porque lo que necesita el país son a las mejores personas y a las que están fundamentalmente dedicadas a estas tareas. Bueno, así se desarrolló esta parte en donde los aspirantes y los aspirantes respondieron los cuestionamientos de los grupos parlamentarios. Al regreso hubo posiciones de los grupos, por supuesto de los grupos parlamentarios con representación, y la discusión final de la designación. Tuvo ahí, por supuesto, la votación por papelito, por cédula, en una urna transparente. Esto le vamos a detallar al regreso.